La importancia del contexto educativo. El contexto es un factor determinante, por lo que es necesario crear un ambiente propicio en el que el docente y el alumno accedan a un aprendizaje de calidad y además se contemplen aspectos importantes desde el aula, que cuente con recursos innovadores donde ambos actores aprovechen su interacción diaria. Las aulas deben reflejar el entorno alfabetizado sumamente rico que rodea al niño fuera de la escuela. Todas las experiencias de aprendizaje en la clase necesitan estar organizadas de modo tal que inviten a los niños a participar de los hechos de alfabetización como parte legítima y significativa de sus aprendizajes académicos cotidianos. Emilia Ferreiro lo menciona con claridad. Es necesario despertar el placer por la lectura leyéndoles cosas bellas. Sin embargo, el maestro tiene que demostrar que él siente placer, sentirlo y no solo decirlo. Afirma que un maestro que se puede divertir con el texto que está leyendo muestra que eso es posible. En relación a la comprensión de la forma como se adquieren las habilidades de lectoescritura, se destacan influyentes trabajos de Emilia Ferreiro y Ana Teverosky. Estas investigadoras han estudiado ampliamente la forma como los niños incorporan y construyen paulatinamente el principio alfabético a partir de los estímulos que representan los diversos materiales impresos que observan a su alrededor. Para ello es fundamental la relación del maestro con los padres dentro del proceso educativo para indagar sobre las estrategias utilizadas por el niño para resolver problemas de comprensión que enfrenta tanto en la escuela como fuera de ella. La escuela está muy relacionada a esto, pues debe proveer a todos los alumnos las herramientas y situaciones de aprendizaje adecuadas para que puedan enfrentar las exigencias y las demandas de la sociedad. Relación con los padres de familia. La relación del profesor con el padre de familia se considera fundamental en el proceso educativo. Ello le permite conocer mejor a sus alumnos y a los padres de familia entender el proceso que se realiza en el grupo. Es primordial el acercamiento a los padres de familia, al contexto educativo grupal, involucrarlos lo más posible, ofrecerles aspectos que puedan ayudar y enriquecer el trabajo para no dejar a un lado situaciones importantes que limiten el crecimiento escolar de los niños. La lectura y la escritura tienen una importancia en nuestra actualidad, ya que gracias a ellas el individuo perfecciona sus destrezas y sus habilidades para proyectar una preparación acorde a los tiempos modernos que se viven. Ralph Steiger considera la lectura como la palabra usada para referirse a una interacción, por lo cual el sentido codificado por un autor en estímulos visuales se transforma en sentido de la mente del autor. La lectura es un proceso continuo de comunicación entre el autor o escritor del texto y el lector. Es expresado a través de una variedad de signos y códigos convencionales que nos sirven para interpretar emociones, sentimientos, impresiones, ideas y pensamientos. La teoría de Piaget incorpora la idea de que el mundo social en el que el niño se desarrolla juega un papel importante en el proceso del desarrollo. Piaget señalaba que al final del estado de las operaciones concretas, el niño es capaz de cooperar con otros y coordinar puntos de vista. Afirma que existe una íntima relación entre el desarrollo de las operaciones lógicas y la cooperación. La aportación de Vygotsky en este campo es determinante para el desarrollo. Si se entiende que el individuo es un derivado de la interacción social, aparecen dificultades para diferenciar de dónde proceden las diferencias individuales. Hay que enfrentar al niño con situaciones no habituales que pongan a prueba sus conocimientos, experiencias, habilidades que ya tiene y que le permiten encarar un problema con un nuevo desafío, pero con cierta confianza en sus capacidades. Aprender es resultado de la actividad en un entorno social específico y por lo tanto, si bien es un proceso individual, es consecuencia de un contexto social y se construye junto con los otros. La misión de la escuela básica es introducir progresivamente a sus alumnos y alumnas al lenguaje formal, buscando así que logren manejar sus códigos de manera pertinente
a las necesidades de comunicación consigo mismos, con otros y con el mundo. Las características básicas del sistema de escritura son sus formas arbitrarias y están ordenadas en un modo lineal. Los momentos evolutivos de la escritura son la hipótesis silábica, la silábico-alfabética y la alfabética. La hipótesis silábica consiste en una letra para representar cada sílaba. La hipótesis silábico-alfabética es una letra para cada sílaba y letra para cada sonido. Y la hipótesis alfabética, cada letra representa un sonido. La lectura y escritura nunca se dominan definitiva y totalmente, porque siempre podemos avanzar más acerca de ambas acciones, y al ser su aprendizaje un proceso inacabable, se abren ilimitadas posibilidades de profundizar y ampliar el dominio de dichas acciones. Este es el proceso de alfabetización. Al ser la lectura y la escritura acciones que se aprenden a realizar leyendo y escribiendo textos de uso social, es evidente que sería impensable que un sujeto se convierta en usuario de la lectura si solo o fundamentalmente conoce y utiliza textos que han sido pensados para la enseñanza de la lectura y la escritura, pero no aquellos que son utilizados habitualmente en la vida social. Por eso, es necesario contar con un gran repertorio de textos sociales para ser leídos y escritos. Espacios y tiempos. La alfabetización exige disponer de lugares y periodos de tiempo. Necesitan ser periodos sistemáticos y prolongados, oportunidades regulares y duraderas. La alfabetización es constantemente reafirmada como derecho y necesidad básica de todos. En un mundo donde es necesario aprender a lo largo de toda la vida, saber leer y escribir es de vital importancia. La lectura y escritura en la escuela. La escuela debe de proporcionar un ambiente alfabetizador que es necesario para la formación de un lector y escritor. Hay niños que cuentan con un ambiente en su vida cotidiana que favorece su aprendizaje, debido al entorno familiar y social en el que se encuentra inmerso. Pero no todos los niños cuentan con tal ambiente, y es ahí donde la escuela tiene la responsabilidad de aportar esas condiciones. Los niños inician el aprendizaje del sistema de escritura en los más variados contextos. En este caso, los niños rurales están en desventaja respecto a los niños urbanos, ya que en el medio rural la escritura no tiene la misma presencia que en el medio urbano. Es precisamente en el medio rural donde la escritura debe tener mayor presencia. La lengua escrita es mucho más que un conjunto de formas gráficas. Es un modo de existencia de la lengua. Es un objeto social que es parte de nuestra cultura. Problemas de lectura y escritura. La disgrafía. Dificultad y lentitud excesiva en el trazado de dibujo y escritura. Sus factores: el retraso en el desarrollo motor, problemas del lenguaje, problemas afectivos. La dislexia. Trastorno del lenguaje que aparece en la dificultad en el aprendizaje de la lectura en un niño con edad suficiente. Es aquel que, habiendo estado sometido a un proceso de escolaridad normal en un nivel medio, no consigue un rendimiento adecuado y presenta un retraso de 2 o más años en relación con su edad. La dislalia. Trastorno del habla que se manifiesta en la dificultad para la pronunciación correcta de los fonemas. Si la perturbación del habla es total, se denomina alalia. Sus factores de origen orgánico:
articulación verbal debido a deformaciones o lesiones de los órganos de la fonación. De origen funcional, se debe a ciertas disfunciones padecidas por el sujeto, de origen neurológico y de origen psicológico. La disirtografía es incapacidad para deletrear en voz alta y para escribir correctamente. No tiene relación alguna con el bajo nivel intelectual, trastornos de la visión o la enseñanza inadecuada. Es importante señalar que los niños con disgrafía con gran esfuerzo logran leer. Sin el deletreo es muy dificultoso, con lo que resulta una lectura laboriosa. La dislogía es la alteración del lenguaje y del pensamiento. Es la incapacidad para expresar conceptos de modo claro y coherente. Su factor es originado por el trastorno polilogía. La persona que la presenta hablan constantemente usando palabras de su invención sin hilación. La evaluación. La evaluación debe ser básicamente para intervenir, cambiar, mejorar la práctica, la evolución, el aprendizaje de todos los niños y las niñas de clase. Frida Díaz Barriga argumenta que sin la actividad evolutiva difícilmente podríamos asegurarnos de que no ocurra algún tipo de aprendizaje. La evaluación del aprendizaje es fundamental para la reorientación de la enseñanza. La evaluación tiene el proceso de constatar el avance de acuerdo al trabajo de enseñanza realizado por el profesor. Emilia Ferreiro sostiene que si leer es comprender un texto, la evaluación debe apuntar a buscar información sobre el grado y los tipos de comprensión. Para apreciar la comprensión de la lectura, los maestros le piden al alumno la explicación del párrafo leído para saber si el alumno comprendió el sentido del texto. Los niveles en el aprendizaje de la lectura son 3: el logográfico, el alfabético y el ortográfico. El aprendizaje del lenguaje y la escritura es una trayectoria que comienza desde el nacimiento. Las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir se desarrollan en situaciones significativas, de manera que concurrentemente se interrelacionan. Los niños y las niñas aprenden el lenguaje escrito a través de la participación activa en su mundo. El proceso de aprendizaje de la lectoescritura interviene en gran medida el contexto sociocultural. La expresión oral se entiende como la capacidad para manifestar mediante el habla pensamientos, emociones y experiencias. La competencia comunicativa es el conjunto de habilidades que posibilita la participación apropiada en situaciones comunicativas específicas. Chomsky manifiesta que los seres humanos están genéticamente dispuestos para aprender la lengua oral y la adquieren teniendo contacto con hablantes. Este mecanismo permite que el niño logre dominar la lengua en corto plazo. Un medio totalmente compatible con las actividades que todo docente realiza en el aula, sin duda corresponde a las situaciones lúdicas. La enseñanza debe ir de la mano con la idea de aprender a través de éste. Desde una perspectiva pedagógica, el juego también es importante por su carácter formativo, que directa o indirectamente lleva al niño a elaborar los contenidos de aprendizaje.